¿Cuánto hace, Marta, que no entras a esta casa? Pues 30 años. 30 años. Que no he entrado en esta casa. Has soñado con ella, ¿no? Habitualmente sueño que entro. Realmente nunca he llegado a pasar a la segunda planta. Siempre me quedo aquí en la entrada, pero físicamente hace 30 años que no entro. Wow. ¿Cómo está esto? Madre mía. La verdad que esta casa me trae unos recuerdos, aparte de ponerme los pelos un poco de punta, maravillosos, porque aquí veraneábamos con toda la familia, el sentido de familia más auténtico y más fuerte que se pueda tener, el sentido de familia, y éramos muy felices, y yo creo que esa felicidad en la balanza del miedo y la felicidad hizo que, pues eso, que nos hiciera más fuertes y siguiéramos estando aquí aún con las cosas que nos pasaban. Eran unas vacaciones inolvidables porque mis padres eran unas personas que no tenían nada, ¿vale? Económicamente no eran unas personas pudientes, pero sí que tenían la alegría en el corazón y hacía que todo fuera, con muy poca cosa, todo fuera maravilloso y divertido. Los recuerdos son la playa, las excursiones, las comidas, los amigos, jugar hasta las tantas por el pueblo. Esta casa seguramente tampoco debía costar una fortuna, ¿vale? Pero para ellos sí que era un esfuerzo. Por el día todo eran risas y todo era divertido, jajaja y jijojo, pero cuando llegaba la noche, pues esta casa tenía vida propia. Y los perros, porque somos una familia que nos han gustado siempre los animales muchísimo, no querían entrar y venían a olisquear aquí y se iban a la puerta sin entrar. De repente ese olor se iba. Tengo un recuerdo muy vivo, que es mi madre con un cubo, con lejía, pensando que ese olor sería algún bicho que se habría muerto detrás de un mueble, cualquier cosa. Apartarlo todo, fregar, dejar la habitación impoluta, pero ese olor persistía. Y bueno, y aquí hubo también el episodio que a mi madre le dieron un bofetón una noche. Y fue a raíz de entonces que empezaron los olores. Esa noche mis tíos dormían pared con pared en la otra habitación con una perra que era pastor alemán. Esa perra se puso muy nerviosa. La perra vino lisqueando hasta aquí, hasta la puerta. Mi tío la iba siguiendo. Entiendo que mi tío abrió un poquito, como para ver que todos estábamos bien. Pero mi madre vio en ese momento que abría mi tío una nebulosa negra que entraba en la habitación. Entonces mi madre... Mi madre era una persona muy valiente, era una mujer con mucho carácter y no le tenía miedo a nada. Me llama un día y me dice que ella se va de esta casa, que le ha pasado un episodio, que tiene pánico y que se va. Yo le digo, mamá, pero explícame qué te ha pasado. Y bueno, y ella me lo explica. De golpe y porrazo le despierta un sonido. Ella lo describe como el sonido de los interruptores de la luz que hacen clic, 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 clic. Piensa, ¿ha entrado alguien? Y seguidamente oye muchos ruidos como de muebles que dan golpes, que vuelan, cadenas, yo qué sé. Me dijo que entró en estado de pánico.
Se incorporó, se fue al baño y allí se quedó toda la noche. Ella me dijo textualmente, me voy a morir de un ataque al corazón. Estos interruptores, mirad, escuchad esto. Esto era muy habitual oírlo por la noche. Este ruido clásico de baquelita, de este tipo de... Y sobre todo, madre mía, en la planta de arriba. No sé. Si quieres pasar tú primero... ¿Tú primero? Sí, venga, va. Yo aquí no solía venir mucho, ya te digo. Aquí solían dormir los adolescentes que tenían una habitación. Por las noches oía unos ruidos extraños. Ya lo sé que todas las casas hacen ruidos y más las casas viejas, pero eran unos ruidos que a mí me parecían que no provenían de nada estructural de la casa, ¿vale? Porque eran unos sonidos como de una persona que se andara arrastrando, ¿vale? Así, arrastrando los pies, y una respiración que oía de lejos, ¿vale? Luego, esa respiración dejaba de oír los ruidos, pero oía esa respiración que se me iba acercando, hasta que la tenía prácticamente encima. A mí eso me daba pánico y yo me tapaba la cabeza. Mi madre no quería subir sola, bueno, que no subía sola, subíamos todos, pero luego ya unos trabajaban y se iban y ella se quedaba. Entonces ella ya no quiso quedarse, empecemos a coger miedo y empecemos a no querer venir. Y entonces, bueno, pues se terminó esa etapa de nuestra vida que había sido feliz y divertida, y se terminó ahí. Bueno, esta es la primera parte. Y realmente yo advertía al inicio del programa, ahora que vamos tan pronto, de que es fuerte. Es fuerte porque, primero por varios factores. Cómo lo cuenta la familia, seguramente la imagen del lugar y lo singular de los fenómenos. Pero claro, Marta Fontana estaba con nosotros, viendo el reportaje, y yo la estaba observando muy atentamente. Marta, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha Madre sido la mía. experiencia de vivir esto? Se me ha estado poniendo el pelo de punta, me he emocionado. Te he visto, ¿eh? En algunas ocasiones, al ver las imágenes, al ver mi familia, esos momentos tan bonitos, se me han puesto los ojos con un poquito de lagrimitas, pero luego me ha impactado. Porque... ¿Cómo lo has leído tú? Porque es muy diferente estar allí incluso, que fue, ahora nos contarás, una experiencia casi catártica para ti, ¿no? Dices a Javi, pasa tú primero, es decir, el respeto que tú tienes en una casa donde habéis sido tan felices. Sí. Qué bien lo cuenta tu familia, por cierto. Y segundo, hay un momento en cuando ya ves toda esta pieza de Javi Pérez Campos, magistral trabajo, Javi, gracias, Muchas como gracias. siempre. Pero tú, claro, lo puedes vivir diferente a cualquier espectador y a nosotros, ¿no? Todo eso. ¿Era así lo que vivisteis? Sí, fue así. Fue así. Fue así. Muchas veces me hacen la gran pregunta, que es, ¿cómo pudisteis estar 10 años allí? ¿Vale? 10 años. 10 años. E intermitentes, evidentemente, porque era la casa de veraneo, o de fin de semana, o de Semana Santa. Tan La segunda importante. casa. La segunda casa, sí. Pero claro, esos episodios de terror y de pánico, yo bueno, soy la más pequeña de la familia y estas historias me las han contado. Yo he hecho un poco de cronista, de recoger estas historias, y algunas las he vivido
como testigo de lo que se desencadenaba después de una noche terrible. Y era esto y la familia gritando, bajando aquellas escaleras de la planta de arriba, la temida tercera planta. Pues claro, toda la familia se despertaba a gritos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo pequeñita, ver las caras blancas de mi familia totalmente... Eran los mayores que te dan seguridad, claro, y protección, que no saben lo que pasa. Exacto. Bueno, es más, no es fácil, ¿verdad, Javi? Esto no ha pasado muchas veces, que una familiar, testigo en parte de ese ambiente que está ocurriendo, y aquí vienen muchas sorpresas, ¿eh? Les pido la máxima atención. Por algo estos esqueletos, ahora lo vamos a contar también, del lugar que estamos hablando, que no es cualquier lugar, ¿verdad, Javi? Bueno, pues decide, que esto es una labor muy bonita, recopilar lo que su propia familia está viviendo en tiempo real o ha vivido y ser depositaria de todo esto para que no se olvide. Trabajo familiar muy interno y muy intenso. Claro, no hablamos de cualquier sitio, don Javier. No, y a mí me interesaba mucho, Iker. Nosotros estamos acostumbrados, por desgracia, a tratar con familias que viven con terror este tipo de experiencias, pero en el caso de la familia de Marta, lo interesante es esa relación de amor-odio a la casa, ¿no? Evidentemente hay una ambigüedad y en un lugar donde uno ha sido muy feliz, es muy complicado también el intentar alejarse de esos sitios que nos atraen de una manera también siniestra. Marta no había entrado, no había vuelto a la casa desde que se marchó la última vez, en los años 90, principios de los 90, de ese sitio, con lo cual estamos grabando, ¿no? Y viendo 30 su años, cara. Prácticamente. Claro, y grabando en tiempo real, a mí me entusiasmaba volver con ella. Hay que agradecer al propietario de la vivienda, que nos facilitó todo para poder entrar sin ningún pudor. Y dejarlo claro, porque tampoco es fácil, ni gana nada, ni... O sea... No solo no gana nada, es que claro, hay gente que teme a esta casa, ¿no? Y él lo sabe y nos contaba algunas cosas que ahora os detallaré. Pero volver con Marta fue una experiencia muy emocionante porque además ella quería en todo momento entrar, ¿no? Y, oye, espera un poco, vamos a grabar, necesitamos un poco de tiempo. Veíamos esa necesidad de volver y, por otro lado, ella me hablaba de que tenía una serie de sueños recurrentes que prácticamente le estaban diciendo que tenía que comprar la casa o que hacerse con la casa. Ahora nos contará en qué deriva todo esto después de entrar en la vivienda. Pero claro, es que el lugar no es un lugar cualquiera. Hemos oído miles de veces la historia de la casa construida sobre un cementerio. Pocas veces... Pero no me adelantes mucho, Javi, se ha podido por favor. documentar. La propia población tiene unas... importante. Tiene unas coordenadas antropológico-sociológicas con el tema de la danza de la muerte. Sí, es una de las pocas poblaciones de España donde todavía hoy se representa una danza de la muerte, se celebra los Jueves Santo y es espectacular, ¿no? Además hay unas imágenes muy impactantes del director precisamente de la película de la vampira de Barcelona, Lluís Danés, que graba estas imágenes, Iker, fíjate qué simbólico, en el año de la pandemia. En el año de la pandemia, con todo el mundo encerrado en sus casas, él sale con su equipo a grabar la representación de la danza de la muerte, con estos esqueletos. Ahora entendemos lo del libro, ¿no? Claro. Pero hay una doble visión también en los esqueletos, que no quiero que adelantes mucho, Javi, pero que estamos en un sitio telúrico de la Cataluña ancestral de siempre. Ahí están esas imágenes que, fíjate, son los muertos danzando, prácticamente diciendo que a todos nos va a llegar nuestra hora, recordándonos que el fin puede suceder en cualquier momento. Esto es una tradición medieval, las danzas de la muerte se han representado y se han bailado e incluso espectacular, hay quien dice que se han teatralizado, ¿no?, durante siglos. En España tenemos este máximo exponente, que es una maravilla. Y desde la peste, Javi, tú lo sabes, hemos filmado muchas danzas de la muerte que aún existen en España, en Navarra, en Castellón, claro, existen, ¿no? Claro, pero esta que se represente, ¿no?, con los esqueletos danzando es impresionante. Y claro, ¿por qué en Verges se representa una de estas danzas? Bueno, pues ahora veremos que es una localidad donde hay cierto vínculo con los muertos, pero claro, hasta el año 2012 no se sabe de forma fehaciente. Se habían estudiado registros parroquiales, se habían visto documentos de época, pero nada tan visual y tan impactante como lo que tenemos ahora. No me cuentes más. Sí, cuéntame tú, Marta, la sensación de la vuelta a la casa. Ya no de ver el reportaje, sino del regreso con Javi. Como él comentaba, tenía yo y he tenido siempre, desde que me fui de esta casa, la sensación de querer volver, siempre. A pesar de todo A pesar esto, de todo. De ver a tu madre descompuesta, de ver a... todo eso. Sí, hay algo que nos une. No soy la única de la familia que soñaba con la casa y que volvíamos otra vez dentro, que la queríamos recuperar. Tal vez
con la intención de recuperar esos años tan bonitos, tal vez, de familia, de unión. Porque todos tenéis la coordenada común de que fuisteis muy felices, sí, excepto cuando en la noche pasaba esto. Exacto. Mira, antes cuando te comentaba lo de la gran pregunta de por qué 10 años, porque la gente dice, estabais Sí, un ¿cómo poco... aguantabais? ¿Cómo podíais aguantar? El carácter de mi familia tiene mucho de explicación en esto. Hasta que no se le dio la importancia que tenía a lo que nos pasaba, se hizo mucho cachondeo, se hicieron muchas bromas, un carácter muy jaranero. Y ya estaban algunos adolescentes de estos que se comentaban en el reportaje, que dormían en la planta de arriba, que ya estaban empezando a padecer noches mal dormidas, sonidos, presencias, incluso un episodio terrible de una luminaria que los despierta a todos, pero no... Las cosas se van silenciando, se le va quitando importancia por miedo a no padecer una novatada. O sea, no os contáis entre vosotros hasta que todo el mundo coincide en algo. Exacto, hasta que ya los episodios ya a todo el mundo le está pasando cosas, ya no se puede disimular ni racionalizar como no, es que puede que sea esto, puede que sea lo otro. Y ¿Tu es madre allí. quizás la más afectada? Porque lo que vemos, por ejemplo, el bofetón que le da contra la pared, según su testimonio, son palabras mayores. Son ¿no? palabras mayores. Y te comento que en el vídeo ella... es que estas cosas yo aún voy descubriendo cosas, ¿eh? Voy tirando del hilo y aún descubro cosas. ¿Qué pasó después de que le pegaran el bofetón? Mi madre hace poco me lo comentó. Se tapó con la sábana, se abrazó a su marido y se pasó la noche llorando. Y así. Y no dijo nada. Ella ve que hay como algo negro que entra en el resquicio de la puerta Sí. cuando tú te iba a ver si pasaba algo. Sí, una sombra, como una niebla negra. Bueno, vamos a dar no un giro, sino de repente vamos a conectar todo esto, que hasta el momento sería, hombre, un caso de casa donde pasan cosas, con fenómenos de carácter violento, con una familia. Ya es bastante, pero ustedes en Cuarto Milenio han visto casos parecidos. Lo que no es tan normal es que esto derive, Javi, en una investigación arqueológico-histórica. Es impresionante. Y Marta daba un detalle. Hay una serie de luminarias en la casa que, Iker, tú sabes que en España, en yacimientos arqueológicos donde hay huesos, aparecen luces. Es algo que nos han contado a veces desde los propios yacimientos. Es un tipo de fenómeno muy vinculado con los huesos, con la tradición o leyenda de los fuegos fatuos, y que aquí, una vez más, tiene un sentido. Vamos a verlo, Javi, ¿te parece? ¿Vamos, Marta, a verlo? Venga. La historia nos dice que estamos en una ubicación muy concreta de lo que sería el pueblo. Estamos prácticamente a unos 2-3 metros de esta edificación de lo que sería la iglesia, ¿no? Todos entendemos que las iglesias, o conocemos, tenían lo que eran los cementerios. Alrededor del templo parroquial se estableció ya desde época medieval lo que se llamaba un espacio sagrado. Dan 30 pasos alrededor del templo, era un lugar sagrado. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues los muertos se enterraban en el Campo Santo. Sí que la arqueología nos está comentando o nos está diciendo que hay una cantidad inmensa de cuerpos. Se han excavado algo superficial. Evidentemente, si siguen excavando, seguramente aparecerían muchos más cuerpos. Tampoco es posible decir una cifra porque estamos hablando de siglos de gente enterrada. Y es más que posible que haya muchos más cuerpos en los sótanos o en los cimientos de esta misma casa. La casa está situada justo en el punto donde, según nos muestra la documentación que conocemos, en tiempos pasados habría estado situado el Hospital de los Pobres de Jesucristo. Hoy en día pensamos en hospital y vemos médicos, enfermeras, medicamentos, no, nada que ver. En época medieval y toda la época moderna, un hospital era un lugar donde la gente iba a morir. ¿Cómo se quedan? Pues imagino que como yo cuando hace unas horas veía en mi casa en la noche el material enviado por Javi. Ahí está Sacrest, investigador local realmente entusiasta. Ahí está el cronista de la localidad, el historiador. Y aquí no hay casualidades. Aquí hay una historia, que es la clásica historia
que se ha llevado al cine, como Poltergeist, y tantas otras, de edificación sobre suelo sagrado con bicentro. Es decir, si elegimos en el pueblo un sitio de máxima concentración de cuerpos, y vaya fotografías. Vamos con los huesos, que se sabe, y vamos con eso del hospital. ¿Qué hospital era? Javi, ¿qué sabemos de los huesos? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ahí tienen las imágenes. Es impresionante. Bueno, los huesos aparecen en el año 2012 durante unas obras. No esperaban de alguna manera encontrar 20 algo... años después de, digamos, de que la familia ya no esté allí. Exacto. Claro, y tenemos estas imágenes, Iker, por ejemplo, de familias completas enterradas en la misma fosa. Aquí vemos lo que intuimos. Pueden ser un padre, una madre y los dos niños abrazados. Y nos contaba el historiador que por un lado tenemos esos huesos que pertenecen a la sagrera, al área sagrada de la iglesia, en ese perímetro en el que precisamente está construida la casa y que sirvió de cementerio entre los siglos XI y XIX aproximadamente, unos 8 siglos. 8 siglos de lugar de muertos. Sí. Lugar de muertos. Además es que mucha gente ha hablado del Amityville español, ¿no? Claro, imagínate que tuviéramos una foto de Amityville con la entrada llena de estos enterramientos, ¿no? Pues aquí la tenemos, una fotografía. Hay algunas que están en el linde de la casa. Es la entrada a la casa, el cartel de se vende, en venta, la típica historia de pesadilla de las novelas o del cine, y estos yacimientos, estas excavaciones donde aparecen los huesos, cientos de huesos, más de un centenar, 150 fosas. Sí, más de 150 sepulturas escarbadas, hay 150. muchas más. Muchas múltiples, porque hay unos campos de arroces se sabe cerca y hubieron epidemias de malaria, entonces morían familias enteras. Claro, el problema son con la muertos malaria... de epidemia, fijaos Sí. qué conexión con la terrible actualidad, ¿no?, que hemos vivido. Familias enteras, ¿por qué? Y Malaria. recordamos además esa danza de la muerte que se representa allí. Ahora entendemos un poco también cuál debía ser la mente, la mentalidad de esta población durante la Edad Media, cuando además tenían que elegir posteriormente durante los cultivos de arroz entre morir de hambre y dejar de cultivar el arroz que provocaba que esos mosquitos transmitieran la malaria, o dejarse morir en estas epidemias Marta, con la enfermedad. Y cuando sois conscientes de esto, Claro. ¿cuál es el momento? Una de las primas de aquellos años tan felices, pues Sí. allí conoció a su marido, tiene una hija, tiene una nieta, Sí. yo tengo familia en el pueblo. Y fue hacia el 2012 que me manda un pantallazo, una instantánea de un periódico que estaba leyendo y decía así el mensaje: Marta, esto es lo que están encontrando debajo de la casa. Entonces, claro, fue uno de los momentos clave en el que dije, esta historia la tengo que recoger, porque tal vez no tenga que ver con lo que allí padecimos, pero a mí me arroja algo de luz, es decir, puede que tenga una explicación a todo aquello que padecimos aquellas noches. No teníamos ni idea. Nosotros, sí que es verdad que había habladurías, ¿vale?, en el pueblo. Como siempre suele pasar, ¿no?, que la memoria Claro. popular no da puntada sin hilo y sabía Eso que había es. algo, ¿no? Sí que es verdad que lo que nos pasaba en esta casa quedaba de puertas para adentro. Otra de las grandes preguntas que he hecho para poder hacer el libro en esta investigación, que he entrevistado a mi propia familia. Parece maravilloso. Vosotros comentabais a los vecinos lo que os pasaba, no preguntabais, porque yo me pongo ahora en esa situación y me voy puerta por puerta a que me cuenten qué pasaba en esa casa. Y me dicen no, porque pensarían que estábamos locos. Sin embargo, Marta, tiempo después, tú sabes perfectamente, porque has hecho de muy buena investigadora, siguiendo concienzudamente, hay testimonios que tampoco sabían nada todavía de los huesos, ni de vuestra experiencia, Sí. y desde figuras en la ventana, o sea, en ese lugar. Esta es muy bestia. Esta es muy bestia porque hay un episodio también de una aparición bastante impactante. La padece la pobre Cristina, que también parece como que hay algunos personajes que están un poquito más señalados, ¿no?, a la que le suceden más cosas. Estaban en la planta de abajo, a pie de calle, jugando a las cartas con su madre. Ella está de cara a la ventana, su madre frente a ella, y de repente la joven, que sería una adolescente, queda petrificada mirando esa ventana, era de noche, y su madre le dijo tal cual, es una frase que la tengo como muy interiorizada: hija mía, ¿qué te pasa? Que parece que hayas visto un fantasma, ¿vale? Y al girarse ven una cara de una señora blanca, tipo vaporoso, con unas facciones como de una señora muy mayor, aplastada contra el cristal. Lo curioso es que no tiene cuerpo, es solo la cabeza, ¿vale?
salieron corriendo para buscar una explicación. Esto es alguien que nos quiere hacer una broma, porque mi tía, por ejemplo, pensaba que era alguien que les quería hacer miedo. Siempre pensaba buscar una explicación lógica, porque si no, lo próximo era hago las maletas y me voy. Y salieron y ahí no había nadie. No había nadie. Era imposible que alguien hubiera salido corriendo, y menos una anciana de aquella edad. Ahora me cuentas, claro, esta cara vuelve a aparecer. ¿En otra ocasión? Que la ve, venía al hilo de, ya una vez dejamos la casa, en el 96, una Exacto, niña, la niña. es que es la Que cara. es desde fuera. Desde fuera. Ah, vale, vale. ¿Sabes? La niña desde fuera, cuando ya en la casa no hay nadie. No hay nadie, lleva ¿qué pasa? años abandonada. Exacto. Una madre de la escuela donde mi prima llevaba a su hija le dice: oye, Cristina, me han dicho que tú viviste en la casa abandonada que hay al lado de la iglesia. Sí, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas? Mira lo que ha pasado. Cada vez que pasamos con la niña para ir a la escuela, mi hija saluda. Y tú sabes que esa casa está abandonada hace años. ¿Qué veía? A una señora con el pelo blanco en la ventana. Es más, una de tus hermanas creo que cuenta la sensación de que cuando se asustan es un sonido de andar despacio. Esta es Cristina, ¿no? sí. Hospital. El hospital. ¿Qué tipo de hospital? Pues Lo ha, digamos, dejado en el aire un poco el historiador. sí, es ¿Hospital de muerte? Sí, donde ir a morir, como dar un techo a, pues, sin más. No habría más que oscuridad, enfermedad, suciedad. Lo que se decía hospital de pobres, Hospital de clásico pobres. de esa época. Dar un techo a pobres almas sin ventura donde poder morir. Entonces, claro, los sonidos de cadenas, que para mí siempre había sido como un fenómeno como extraño, ¿no? Como un poquito tópico, ¿no? De, mira, el fantasma Sí, con las cadenas, sí. ¿no? Pero claro, si te están diciendo que ahí también llevaban a dementes, claro. Bueno, el respirar agónico, El respirar ¿no? agónico. Una respiración O sea, costosa. tenemos un hospital de pobres, como en muchas partes de España, con esa concentración, desde luego, durante muchos años de dolor y de agonía y de angustia. Y tenemos encima, posiblemente, yacimientos funerarios, arqueológicos más antiguos todavía. Seguramente. O sea, Bueno, es es una que- especie de pack concentrado. Son muchos estratos. Su hermana Gemma ha hecho un trabajo de investigación, digamos, más a las fuentes históricas, que es maravilloso el trabajo que ella hace y lo cuenta en el libro, y ahí podríamos tener incluso fusilamientos. Hay un vecino muy cercano a esta casa que durante unas obras de rehabilitación de los sótanos encuentra una máquina de tortura medieval. ¿Cómo es es esto? decir, Ahí. Sí. como si estuviera, digamos, tapiada, ¿no? Contra uno de los muros, una zona que se tapa, se evita y de pronto, al tirar un muro, aparece una de estas sorpresas. Y más que van cuerpos, dando- Javier. Y más cuerpos. Más cuerpos, porque esto es algo nuevo también, que van saliendo Claro. novedades. En la investigación dice que sacaron mucha cantidad de cuerpos de aquella sala de torturas medieval. Claro, en la casa, debajo, no se ha podido cavar, no se ha escarbado porque es una propiedad donde, por cierto, nadie todavía quiere quedarse. Nos decían que... pero hay algunos cuerpos que prácticamente se meten en bueno, la casa. es que están ahí las fotografías, ¿no? Si siguiéramos dentro de la casa, Claro. ahí continuarían estos cuerpos, ¿no? Y hay personas que se han marchado, que nos contaba el propietario, que a él le extrañó mucho que le ocuparon la vivienda y no aguantaron ahí más de 3 o 4 ¿Los días. ocupas? Sí. Esto pasa alguna vez, ¿eh? Ocupas que dicen, somos muy ocupas, pero aquí no nos quedamos, ¿eh? Oye, Javi, ¿qué tienes ahí con unas luminarias de otro tipo que Bueno, a mí me esto- recuerdan a Rafa Balaguer? Pues es Rafa Balaguer, evidentemente vino a hacer unas mediciones muy interesantes porque además aquí ya teníamos comprobado que bajo el suelo de la población había enterramientos, estaban estos esqueletos, no se extrajeron, por cierto, todos ellos, muchos quedaron ahí, se tapó. Y es muy interesante porque Rafa hizo una medición no solo de la casa, sabemos que Rafa Balaguer, para quien no lo sepa, hace una medición del campo electromagnético, ¿no? La energía que sube de la Tierra. Él contaba, se va varios kilómetros alrededor de la vivienda, vemos varios colores, eso es una energía aparentemente normal, la energía va volviéndose cada vez más potente, más fuerte, ¿no? Sí, es muy lo que él gráfico llama lo que gradiente vemos ahí. energético en este punto. ¿Te puedes creer que este punto es precisamente la casa que nos ocupa? Es No la puede casa ser. de Verges, No puede donde ser. hay un gradiente energético brutal. Y ahora que te cuente, Marta, lo que sucede ahí, en la propia entrada. Él dice que solo acceder es como un bofetón energético, para decirlo de forma coloquial, donde la energía sube de una manera brutal en comparación al Para resto. quien no lo sabe, porque Rafa hace tiempo que no está en el programa, esos son datos científicos que se pueden replicar por cualquiera. Es decir, no es una cosa que le salga solo a Rafa, sino que alguien puede, en unas condiciones idénticas, recoger el mismo resultado. Esto no es magia ni zahorí, esto es cuestión puramente científica. Cuéntanos, Marta.
Pues Rafa tiene una teoría sobre estos, digamos, como cañones de energía. Vórtices, ¿sí? Sí, que puedes tener estados alterados de conciencia en estos puntos. Yo en el libro hay un punto que lo recuerdo muchísimo de pequeña y lo relato allí. Dice que cuando llegábamos a la casa, el punto donde me encantaba estar siempre era trenzando las cortinas de la puerta de la entrada, porque las voces de dentro y fuera sonaban como voces bajo el agua. O sea, yo te estoy describiendo un globazo. Sí, ahí. está como una burbuja, ¿no? Sí. Entonces, cuando Rafa me dice que solo dar un paso en ese punto sube el gradiente, digo, pues si yo estaba aquí y tengo esa sensación como cuando sumerges la cabeza en una bañera. También significa que hay cierta sensibilidad, no nos vamos a escapar, ¿no? Bueno. En la familia, por lo que sea, gente especialmente sensible que es capaz de percibir algo. Esto es muy sorprendente, la verdad es que no me lo esperaba porque hemos estado barriendo todo el pueblo de Verges, todo el casco antiguo, que la parte pues central está perfectamente enmarcada dentro de este recinto enmurallado maravilloso, y la verdad es que nos ha llevado, pues como decías, toda la tarde. Hemos tomado 70 lecturas de geomagnetismo y también de radioactividad natural, 70 lecturas a partir de esta precisa casa como punto central, nuestro eje de la investigación aquí hoy. Y luego en la casa, en el interior, hemos tomado 54 lecturas más, así que tenemos 120 lecturas, tanto de geomagnetismo como de radiación. Todo el pueblo de Verges tiene un geomagnetismo relativamente bajo, estaríamos hablando de 25.000, 28.000 nanoteslas aproximadamente, pero lo cierto es que justo donde estamos nosotros ahora, en la entrada, aquí ya nos subimos a 31.000 nanoteslas. Bien, pero lo más fuerte es que cuando entramos, cuando cruzamos el umbral de la puerta, aquí sí que ya recibimos un torrente geomagnético espectacular porque ya nos sube la energía a más de 35.000. Es el punto más especial del pueblo realmente, yo me he quedado muy sorprendido. Este, justo, ¿no? Este, sí, justo aquí. Claro, aquí el elemento diferenciador brutal es que no solo los investigadores, sino los que velan por la historia del sitio, tienen claro esto. Y de repente ahí abajo están los esqueletos. Es que es mucha casualidad, ustedes opinen libremente. ¿Qué vio Aldo? Para rizar más el rizo, llevamos a Aldo. Marta es testigo de cómo llega Aldo en la furgoneta, se queda allí hasta que le microfonamos, lo soltamos, vamos a la casa a ver qué pasa, ¿no? Él entra en la vivienda, dice que tiene una sensación de algo removido que no estaba siendo buscado, pero lo han encontrado, y que todo eso está alterando la zona. No tiene ninguna información, Aldo, de los esqueletos, de nada. Pero es que no sabía ni que íbamos a ver ya. A él lo recogemos en Gerona, que es donde nos alojábamos, y con él nos marchamos hacia allá. Sí. Esto ya, claro, nos deja sorprendidos. Empieza a hablar de un hombre que nos sigue, y de unas piernas gruesas, dice, que se arrastran, que caminan como arrastrándose, produciendo un ruido que a él le parece muy peculiar porque de manera constante hace alusión a él. Vamos subiendo hacia la primera planta, vamos a la segunda, y ya es cuando dice que hay una respiración asmática, como alguien que le cuesta respirar, describe él. En un momento determinado vuelve a hablar de ese hombre, de un hombre que está de nuevo en la tercera planta, que parece habernos estado siguiendo y que hace referencia a un término. Dice, ¿qué es eril? Eril. Me dice eril. Nosotros nos miramos con cara de no entendemos nada y da un último detalle que a mí me deja sobrecogido, y es, no me gustan los perros. Me dan miedo los perros. Aquí, Javi. Está aquí. Sí. Además se nota muchísimo, pero... Sí, es aquí, pero él... Está aquí, o sea, noto que está aquí. Dice que le dan miedo los perros. ¿Qué significa eril? Eril. ¿Eril? Eril. Eril. Es que le he entendido una palabra, eril. Eril, algo con eril.
eso me recuerda a las historias de Marta. Es una familia que siempre han tenido perros en la casa y que de hecho una noche uno de los perros sale lanzado escaleras abajo como si alguien le hubiera empujado, igual que a la abuela, ¿no? Lo mismo. Y Aldo decía, no, él no ha sido quien lo ha empujado, pero él no sabía nada, ni del perro empujado ni nada, solo que no le gustaban los perros. Nos quedamos... Ahí no había perros, no había nadie, cuando estabais ahí hemos visto la situación. Y que te hable de perros, de que no le gustan. Bueno, yo estaba alucinando. Es que además, Iker, como estábamos grabando dentro de la casa, la familia, Marta, varias personas estaban en la plaza, en el exterior, y para evitar incluso cualquier contaminación habíamos aparcado en la otra punta de la plaza, Aldo seguía dentro, es decir, es que era absolutamente imposible. ¿Tecnológicamente hay algún resultado de algún tipo, no? Tecnológicamente parece que no ha habido sorpresas. ¿Se puede decirlo? Ahí estuvo nuestro compañero Luis Uriarte con un despliegue maravilloso. Nada, solo durante el aislamiento de Marta ella hace alusión a un ruido y a una sensación muy pesada. Pero nada realmente, digamos, grabado ajeno a los testigos. Es decir, fíjate qué curioso, ¿eh? Yo creo que esto la gente no, nuestro querido público, que decía Chicho, lo tiene que entender. En una historia que todo está dibujado, que parece una película, brutal, ¿no? En el sentido de no puedes tener más cosas en un edificio. Lo lógico es que nosotros viniéramos ahora diciendo que hemos obtenido no sé cuántas voces, que seguramente, simplemente con el exterior de una casa, en el centro de un sitio, con la iglesia, se podrían colar. Oye, algunas luminarias, cosas... Nada, es decir, no hace falta. Si no sale, no sale. No. Pero aquí la historia es suficiente, los testimonios son suficientes. Aldo y Balaguer coinciden. Y la conexión Aldo-Balaguer, que es que a mí me encanta hacer la experiencia de llevar a Aldo y después a Balaguer, fue realmente interesante, porque en los mapas de Balaguer, que hace como un total de 150, 170 mediciones por todas las plantas, dice que hay una de estas ya famosas columnas de energía que suben por diferentes plantas. Bueno, pues te puedes creer que en la última planta, que es la cuarta realmente, porque es la que aquí tendríamos a Marta y a la familia. Sí, esa habitación del final, digamos que es uno de esos puntos donde Aldo nota con mayor fuerza a esa presencia masculina, precisamente aquí, que es donde coincide esa columna energética, y fruto de todo esto, cuando se lo comentamos a Rafa, esto para que veamos, es un poco el mecanismo interno del equipo, ¿no? Que es lo bueno, pero lo que hay que enseñar. Fíjate, nuestro compañero Balaguer, esto da fe de la emoción de verdad. Astrónomo, científico, es decir, no es alguien que... Pero ahí está pasando las de Caín. La emoción de la investigación, Iker, esto no es pose y esto no se puede fingir. Rafa se le ponía la piel de gallina al descubrir ver la coincidencia, que los puntos de mayor energía de la casa eran los lugares donde Aldo había tenido. Y no hemos logrado saber, encuentros. digamos, históricamente, eso falta, ¿no? ¿Quién podrían ser esos personajes, no? A ver, aquí, como bien dice Javier, no entendíamos nada. Aldo me preguntaba, yo no lo sé, si nosotros veraneábamos aquí, yo estoy empezando a conocer la historia de la casa, no tengo ni idea. Y cometí el error también de intentar retorcer la realidad para obtener respuestas, porque las necesitaba, pero me fui con más preguntas que respuestas. Pero bueno, y ya de camino a Barcelona, que supongo que te explotaría el WhatsApp porque fue muy bestia, ellos a dirección a Madrid, mi hermana y yo dirección Barcelona, mi hermana de repente como ciencia infusa, ¡Eril! Y digo, ¿qué pasa? Te lo juro. Ella había estado buscando en la historia de la casa para poder hacer el anexo del libro, lo que se descartaron muchas cosas porque, claro, es una historia de un pueblo que la primera referencia es en el 990 y pico, imagínate. Es que es un pueblo de los históricos de Cataluña. Claro, imagínate el tocho que podía salir allí. Sí. Y recuerda la baronía, una baronía del siglo XV, que a mi hermana le empezó a caer como un chorro de información, una tal Francesca d'Eril, que se junta con los Rocabertí que vivían allí en la baronía. Bueno, hay un montón de conflicto tipo Juego de Tronos, porque Verges es un enclave muy codiciado, fronterizo, bueno, en definitiva. Aldo hablaba de dos personas con conflicto, con una mujer, tal y cual. Eril. Son dos hermanos. ¿Cómo Aldo Linares, yo qué sé, en una casa sin nada, nosotras ya te sale digo, un nombre como Eril, que, entendedme... Nosotras no teníamos ni idea en aquel momento. Mi hermana lo recordó al día siguiente. Pues hay que seguir investigando. Y mandando WhatsApps. Javier, las Eril, ¿qué es? Aquí tenemos a Eril, claro. Tenemos a Eril. Porque era el gran enigma, Estábamos Eril. alucinando, Y sabemos que Aldo... Hay cosas que no se pueden disimular. Es que no da puntadas sin hilo. Yo eso decía antes de ver el reportaje. Aunque esto sea televisión, la televisión, por desgracia, y más en los últimos tiempos, yo creo que en algunos aspectos ha perdido la confianza de una parte del público, creyendo, porque se ha demostrado que a veces ha sido así, que todo está preconfigurado para impresionarles, que todo está hecho para que la historia case.
pues no se puede disimular el hecho de que salen algunas pruebas, otras no salen, pero hombre, el mapa general y la emoción de nuestros compañeros, cuando una vez más mundos aparentemente lejanísimos como la ciencia y la medición, la sensitividad o el testimonio o la arqueología coinciden. O sea, la historia es brutal, absolutamente brutal. Seguro, Marta, vamos a hacer una cosa, no vamos a contar más. Tú has hecho un gran trabajo aquí y además me parece muy bonito porque, ¿sabes qué me recuerda? Yo cuando era niño entrevistaba a mi familia en unos pequeños cuadernillos, mis abuelos y tal, intentando recuperar las historias que ellos conocían del pueblo o de los pueblos donde estuvieron, pues como para que eso no se perdiera, ¿no? Y lo que es muy importante, a partir de esta noche ponemos vídeos de contacto. Yo estoy seguro que habrá sorpresas que al no haber hablado en la televisión a estas horas de prime time de este tema, quizá este sea, digamos, el aliciente, ¿no? Lo que faltaba para que surjan. Y espero que sea bueno para la investigación y que volvamos con las novedades si es que las hay. ¿Os parece? Ojalá, seguro que sí, seguro que sí. Además, Marta está ya redactando una segunda parte con toda la información y es la típica historia brutal, que no la va a dejar tranquila. Bueno, la casa, por cierto, no la ha querido comprar. Dejábamos abierta esa posibilidad nunca se sabe. Y se le quitaron las ganas. Muchas gracias, Marta, por la investigación. Un abrazo a toda tu familia. Gracias por la colaboración y por contarlo de esta forma tan auténtica. A vosotros. Gracias. Mil gracias. Gracias, Javi. Enorme, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias. Abrazos a Aldo y a Balaguer, ¿eh? Bueno, ¿qué les ha parecido? Madre mía, o sea, que ustedes piden un caso... Claro, nosotros no entramos ya en lo profesoral de esto es un poltergeist, una casa encantada, un tal, porque eso ya ustedes pueden pensar lo que quieran, y yo creo que ya son doctos después de 16 años de programa, y ya pueden hacer su propia teoría, que nosotros no queremos indicarles nada. Ahora, para mí, el elemento de que luego en el hueso puro debajo de la mesa, de la casa, mejor dicho, se pueda corroborar todo, o hay unos trazos que dan cierta lógica a lo que una familia, ¿quién sabe?